criticando a la playa. La playa es ese lugar al que todos van de vacaciones. Sí, es de Madrid. En invierno nadie quiere ir a la playa. Pero es llegar el verano y se produce lo mismo que en 1492. Una diáspora madrileña. Todos se van al exterior en busca de agua no potable y piedras pulverizadas. ¿Por qué? ¿Acaso no es mejor estar en tu casa con ese ventilador del chino por 3 euritos que te regaló tu familia antes de independizarte? No se le entiende a la gente. Pero menos a los guiris que vienen también. Suficiente había con el turismo de interior que encima tienen que venir los guiris a hacer balconing. Ay... Mirad, yo no suelo ir a la playa porque no me gusta estar todo el día chicharrándome en 50 grados bajo el sol, pero el otro día que me digné a ir, os relataré por qué no me gusta. Fui preparado con mi chakra que si anda 5 kilómetros con ellas te duelen más que el que te haya picado una medusa. Mi gafas de sol que son un buen adorno porque sigo quedándome ciego al salir de mi cueva, igualmente. Y mi crema solar porque estoy más pálido que Drácula cuando se queda sin respiración. También llevé mi tabla de sol para el juego de League of Legends porque vas tumbado. Y unos cuantos amigos porque si no, ¿para qué ir? Estoy criticando la playa y voy a ir por gusto, vamos, estamos locos. Entonces llegamos allí y lo primero que hago es intentar preguntar por qué hemos venido aquí. Pero antes de recordar que es el único sitio barato y un lugar dedicado a estafar a alemanes, pegó tal chillido por meter los pies en la arena que eso de arena tenía poco porque se le veía el humillo de evaporarse desde Marruecos. Salimos corriendo a la orilla para calmar esa angustia, pero el calor no paraba, iba increciendo porque la maldita arena se metía dentro de las chanclas, haciendo que al llegar al agua de repente pasó a tener pies a pies planos. Después de que media playa nos viera correr decidimos un sitio para establecernos, pero da la casualidad que había unos niños al lado jugando a ver quién hace más ruido al parecer, aunque al final da igual, estaban con la configuración en alemán y no les entendía. Mis amigos van a bañarse, yo me espero un poco, pongo la silla y decido meterme al cabo de un rato. Me levanto y me olvido que estoy caminando por encima de vestigios de volcanes, por lo que salgo más rápido que Flash cuando se está cagando y me meto al agua aliviando ese dolor. Aunque estaba en zona segura, mis amigos insistieron en meterse más adentro a tocar la boya. No soy un genio, pero entiendo que si la boya está lejos no es para hacer competiciones, sino para no ir. Pero el espíritu competitivo le gana al uso de razón, y nos embarcamos en una misión para meternos más adentro. De repente, uno se da media vuelta cuando íbamos de camino y empieza a gritar. No voy a hacer broma de sus gritos, que suficiente vergüenza tuvo que pasar haciéndolos. Al parecer había una medusa, seguramente de las pocas que Bob y Patricio no han atrapado. Así que dimos media vuelta nadando como si nuestra vida dependiera de ello, pero no se nadaba normal. Nadamos como una manada de leones marinos porque nadie sabía desde el año pasado que venimos. La playa entera nos miró. Los alemanes no me importaban porque no les entendía, pero los madrileños le vi riéndose de todos nosotros. Odio la playa. Regresamos a nuestro punto seguro con sombrilla, donde nos defendíamos del poderoso monstruo llamado calor, y nos dignamos a comer. Parecíamos soldados cuyo objetivo no logramos, nos sentimos deprimidos e inútiles, nada que una buena tortilla de papas no arregle. Fui a comerla y... llevaba cebolla. Podría soportarlo, pero lo que sí que no pude fue que... aunque estuviera en la nevera, las patatas eran patatas fritas y los huevos habían dado polluelos. Estaban más calientes que un adolescente de 15 años encerrado en su cuarto, y así no podía comerla. Era lo único que salvaba la playa. La gota que colmó el vaso, o bueno, el mar, fue que una ráfaga de aire vino a destruir nuestro imperio. Y en el lugar de miseria, la comida se contaminó de arena y los bolsos se ensuciaron y los ojos no podían abrirse. Y los que tenían la suerte de llevar gafas tampoco veían nada, y era mejor no ver semejante panda de inútiles haciendo tales aspavientos como el Quijote contra los molinos. Se hizo de noche y ya era hora de irse. Nos despedimos toda la granja escuela y me fui en casa. Llegué, miré el pasillo antes de irme a duchar y había dejado un rastro de mijitas de arena como Hansel y Gretel porque se me olvidó sacudirme los pies y aparte mi bañador estaba lleno de algas en los bolsillos. Bueno, no puedo decir que la playa sea horrible. Al menos ya tenía cena. Sushi. Dejad en los comentarios qué tema más podría tratar y recordad en suscribiros y dar un pequeño apoyo con ese pulgar hacia arriba romano. Hasta la próxima semana. Odio la playa, odio la arena y el agua y estar mojado. Odio el agua y la arena. Bueno, el agua no, porque, gente, hay que ducharse. ¿Ya está? No sé, ¿tú quieres que añada algo, que diga algo más? No, yo lo veo perfecto. Suscríbanse a Carly404. No, eso no lo voy a poner. No.